Hoy, con la firma del juez Juan Carlos Maqueda, antes de su jubilación, la Corte Suprema de Justicia decidió que el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires deba revisar las causas del fuero ordinario. Vamos a hablar de este tema y por eso convocamos al doctor Eduardo Gerón, que es abogado penalista, que ha sido juez de la Nación, para que nos permita dar una lectura que tenga que ver con lo estrictamente técnico, pero también político del asunto. Hola, doctor Gerón, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Silvina, muy buenas noches. Bueno, a ver, esta decisión de la Corte fue muy interesante para tener en cuenta, ¿no? La última vez que vota con los cuatro votos, las 4 firmas, antes de la salida de Maqueda, el doctor Maqueda, que fue convencional constituyente, deja una marca que de alguna manera abre puertas, si no nos equivocamos, para un nuevo trabajo para la justicia porteña. ¿Qué interpretación tenemos que darle a este hecho? ¿Empezó ya definitivamente de una manera mucho más amplia y profunda entonces el traspaso judicial? Bueno, es un paso. Creo que hay que, primero de todo, para dar una idea de lo que es el sistema, se podría, para que la gente entienda, Sí. tenemos que decir que en todas las provincias hay justicias locales, justicias provinciales que tienen jueces, tienen cámaras y tienen el Tribunal Superior de Justicia. En la ciudad de Buenos Aires no sucedía eso. ¿Por qué? Porque eran nacionales, porque la ciudad de Buenos Aires no era una provincia más, no era una ciudad autónoma, sino que era la capital federal. Cuando se dicta la Constitución del año 94 y la Constitución de la ciudad de Buenos Aires al año siguiente, ahí la ciudad pasa a tener un rango como si fuera una provincia más. Pero ¿qué pasaba? La justicia seguía siendo nacional. Entonces empezó todo un trámite para tratar de que la justicia nacional pasara a ser justicia de la ciudad, como en definitiva tiene que corresponder. Claro. Pero debido a la gran resistencia que encontraba en los jueces, en la Asociación de Magistrados, en muchos integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, entonces eso no avanzaba. ¿Qué hicieron? Hicieron que, por ejemplo, en la justicia penal pasaran algunos delitos menores a ser parte de la justicia de la ciudad, pero no los más importantes, no las defraudaciones, las estafas, los homicidios, los robos, no. Esos seguían siendo de los tribunales nacionales. Pero ahora habló la Corte. Claro, habló la Corte. La Corte ya varias veces había hablado de que se tenía que organizar el sistema igual que en las provincias. Y ahora salió en un fallo, aprovechando una situación judicial que precisamente era una contienda que había entre la Cámara Civil y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. La Cámara Civil no quería que el Tribunal Superior de la ciudad interviniera para juzgar su fallo, entonces fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema terminó esto siendo tajante, y dijo que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es el órgano máximo dentro de la ciudad para resolver todas las cuestiones judiciales. O sea que todos los fueros civiles, los juicios civiles, los juicios penales, los juicios comerciales, cuando son apelados van a la Cámara y después tienen que ir al Tribunal Superior de Justicia. Recién después de que pasan por este Tribunal Superior de Justicia, pueden llegar a la Corte Suprema. Bueno, ahí se habilita otra lectura, doctor, no sé si usted coincidirá, en que en un momento en el cual los mismos integrantes de la Corte sostienen que no todas las causas deberían llegar, más allá de respetar el espíritu de la ley, ¿no? Por supuesto, pero que no todas las causas deberían llegar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Habilita esta decisión tal vez la línea de pensamiento que sostienen los magistrados? Obviamente, estimo que sí. Si bien no lo dice porque no hay una resolución en ese aspecto, también es cierto que la Corte Suprema no puede intervenir en miles de causas como está interviniendo actualmente. ¿Por qué? Porque entonces prácticamente los juicios se eternizan, nunca tienen una resolución final, etc. Entonces hay que poner fin a esa situación.
De esta manera, si las causas llegaran al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y de allí se determinara que solo en determinadas ocasiones pueden ocurrir a la Corte, yo creo que sería un avance muy interesante, muy importante. Y esto tiene otra atractivo, que es que nunca, como les decía recién, nunca la justicia de la ciudad quiso dejar de ser nacional y pasar a ser una especie de justicia provincial porque es de la ciudad, ¿no? Y esto está prácticamente avanzando mucho y diciendo: no puedo yo hacer la transferencia completa porque no es mi rol. El rol tiene que ser del gobierno, de los gobiernos de la nación y de la ciudad, la transferencia completa de todos los juzgados. Pero ya con esta decisión creo que avanza mucho en ese camino, porque precisamente lo que dijo es: hace 30 años que se reformó la Constitución, hace 30 años que está funcionando la Ciudad de Buenos Aires y este proceso de pase de los tribunales está inmovilizado. Precisamente creo que es un golpe de efecto muy importante, Silvina, para una cosa que me parece absolutamente razonable, más allá de la resistencia que puedan tener los jueces de la capital federal, ¿no? Doctor Jerome, y hay otra cuestión, ¿no? Estoy pensando en el traspaso, en las cuestiones que están pendientes, que deberían cumplirse, más allá de la letra de la Constitución. Año 94, año 95, estamos hablando de 40, 39 años atrás y todavía no se cumple con el mandato de estas cartas. Está el tema económico, me imagino, ¿no?, para discutir, porque el traspaso de tribunales necesita, o de jurisprudencia, necesita sedes, magistrados, fiscales, defensores, y hay todavía un tema pendiente que tiene que ver con la coparticipación. Hoy escuchábamos al jefe de gobierno señalar que nació una deuda, una cifra muy importante a la ciudad de Buenos Aires, el equivalente a medio presupuesto. ¿Qué pasa con ese capítulo cuando estamos hablando nada más ni nada menos que de hacer justicia? Pero fundamental, Silvina, acabas de decir algo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando la policía pasó de la nación a la ciudad de Buenos Aires, pasó con un presupuesto. Obviamente no se le puede cargar a la ciudad el pago de los sueldos y de toda la infraestructura que requería en ese momento la policía. Ahora, con la justicia pasa exactamente lo mismo. O sea, es un presupuesto que conlleva no solo el sueldo de los jueces, de todo el personal, etcétera, sino de todo el material que se usa, de toda la infraestructura, del mantenimiento de los edificios. Todo eso tiene un presupuesto. Entonces, la condición para que ese cambio se produzca es que ese presupuesto pase y que, en ese caso, las deudas de la nación con la ciudad de Buenos Aires, que se profundizaron mucho con el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Alberto Fernández se privilegió entregarle a la provincia de Buenos Aires dinero que debía darse a la ciudad. Entonces, allí se creó una situación de desigualdad absoluta. Que eso también tiene que ponerse fin, y creo que es lo correcto, que si hubiera un traspaso, como fatalmente lo va a haber, y creo que este fallo, Silvina, insisto, en que es un puntapié más fuerte como para que ocurra en el menor tiempo posible, aunque no va a ser inmediato, que bueno, que vaya con el presupuesto que corresponda para que entonces la ciudad quiere tomar la justicia, porque en definitiva es lo que la igualaría con las demás provincias. Me parece que creo que sería el último eslabón que falta en la ciudad para equipararse con el resto de las provincias. Doctor Eduardo Jerome, le agradecemos mucho esta forma de poder identificar los principales puntos de análisis del fallo de la Corte Suprema que tienen repercusión importante en la justicia de la ciudad. Muchísimas gracias, buenas noches y felicidades para usted. Gracias a ustedes y muchas felicidades en el nuevo año, Silvina. Muchísimas gracias. Y nosotros, cuando volvamos de la pausa...